Napoleón fue considerado por Winston Churchill como el mejor general de todos los tiempos. Sin embargo, para el director de cine Ridley Scott en su reciente película, el personaje de Napoleón es tratado como un tirano a la altura de Hitler o Stalin. ¿Pero qué hay de verdad en todo esto? Bueno, antes de ver la película, deberías conocer su verdadera historia. Una historia llena de intrigas, amores, ambición sin medida y, por supuesto, de muchos éxitos, pero también errores que le llevaron a su final. En apenas 10 años, Napoleón Bonaparte pasó de ser un oficial desconocido a un héroe nacional, con un poder casi absoluto, convirtiéndose en emperador de Francia y apoderándose de media Europa. Y esta es su historia. Primeros años de Napoleón. Nació el 15 de agosto de 1769. Era el segundo de 8 hermanos. Sus padres, Carlo Bonaparte y Letizia Ramolino, pertenecían a una familia noble pero empobrecida y con pocos recursos en la isla de Córcega en Italia, territorio que había sido conquistado por los franceses un año antes de su nacimiento. Por este motivo, y teniendo padres italianos, era lógico que su nombre de nacimiento fuese el de Napoleone di Buonaparte. Durante su niñez, Napoleón habló el corso, un dialecto italiano exclusivo de Córcega. A los 10 años, su padre lo envió a la Academia Militar de Brienne-le-Château, en Francia, donde tuvo que aprender el francés, un idioma que nunca aprendió a escribir de forma perfecta y que habló con un marcado acento corso. Este acento le ocasionó problemas dentro de la academia, siendo la causa de las burlas de sus compañeros. A pesar de todo, destacó por ser un estudiante brillante, aunque también taciturno y solitario. Estas experiencias lo marcarían de por vida, y por un lado le darían las cualidades que lo convertirían en el hombre más temido de Europa, pero al mismo tiempo las que le llevarían a su caída final. Pero esto ya lo veremos más adelante. Durante sus estudios, Napoleón destacó en geografía, matemáticas y literatura, pero donde más destacaría, por supuesto, sería en las artes militares, estudiando artillería en la Escuela Militar de París. Tras la prematura muerte de su padre y tras su graduación en la Academia Militar, Napoleón, que ya ostentaba el cargo de teniente, volvió a Córcega, donde pasó un par de años lejos de Francia. La muerte de su padre había sido un duro golpe, y no solo emocional, sino también económico. Su padre les había dejado como única herencia las deudas que tenía, y a los 21 años, el joven Napoleón ya era el cabeza de familia a la que mantenía con su sueldo de militar, y todo esto mientras seguía afilando su mente e invirtiendo en su formación. El futuro parecía sombrío y complicado para alguien que tras su talante silencioso y meditativo escondía profundas ambiciones y planes magistrales. Napoleón quería más de la vida, y lo tendría. Solo necesitaba una oportunidad. Rumbo a la Revolución Francesa. En julio de 1789 le llegó la ansiada oportunidad con el estallido de la Revolución Francesa. Pero explicar este convulso período de cambio puede ser difícil, pero es necesario para entender qué convirtió a Napoleón en el conquistador más grande de su tiempo. De forma resumida, la revolución fue impulsada por varios factores, pero los más importantes fueron la Ilustración y las diferencias entre las clases sociales de la época. El movimiento ilustrado, o Ilustración, no tenía nada que ver con la pintura o las artes, sino con una nueva serie de ideas basadas en fundamentos como la razón, la libertad, la igualdad de todos los hombres y la puesta en duda de que el poder del rey y su derecho a gobernar fueran absolutos. Bajo el reinado de Luis XVI, Francia era una monarquía absolutista, lo que significaba que el rey tenía derecho divino para gobernar, juzgar lo que era bueno o malo y dictar las leyes. El problema es que tanto Luis XVI como la nobleza eran bastante mediocres, y en esta época Francia atravesaba una dura crisis económica en donde la enfermedad y las malas cosechas eran lo habitual. Y mientras el pueblo pasaba hambre y vivía en la miseria, el rey de Francia y la nobleza
Vivían en el despilfarro y el lujo excesivo. La historia es más larga, pero cuando las diferencias sociales entre la nobleza y la plebe se hicieron demasiado grandes, estalló la Revolución Francesa. La revolución trajo muchos cambios, entre ellos la disolución de la monarquía, ejecutando al rey Luis XVI en la guillotina y, por tanto, la transformación de Francia en una república. Pero entonces, ¿en qué afectaba todo esto a Napoleón? Pues que todos estos enormes cambios trajeron mucho caos, un caos que algunos supieron aprovechar, y Napoleón estaba entre ellos, y vaya que si lo aprovechó, le sirvió para convertirse en un héroe nacional. Napoleón, héroe nacional de Francia. La revolución no terminó con la ejecución del rey Luis XVI en la guillotina. También decapitaron a su esposa, la reina María Antonieta de Austria, penúltima hija del emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico. Y claro, esto no podía quedar así. La ejecución de la reina provocó que Francia entrara en guerra contra los estados vecinos de Austria y Prusia, y fue justo esta guerra la que dio a Napoleón la ansiada y esperada oportunidad. Por fin, podría poner a prueba sus largos años de estudio y preparación. Había estado toda su vida preparándose para este momento y no iba a dejar escapar su gran oportunidad. Su primera hazaña fue participar en el sitio de Tolón, donde luchó junto al ejército revolucionario en contra de los rebeldes contrarrevolucionarios que buscaban instalar en el trono al príncipe Luis XVII, hijo del ejecutado Luis XVI. Tolón fue un éxito fulminante para Napoleón, y gracias a sus méritos fue ascendido a general de brigada. Poco después, mientras se encontraba en París, el joven y ambicioso Napoleón, que ya había cambiado su nombre italiano de Napoleone di Bonaparte por el de Napoleón Bonaparte, recibió una nueva misión: defender el Palacio de las Tullerías de los enemigos contrarrevolucionarios. Napoleón cumplió su misión con éxito abrumador, una hazaña que lo convirtió en todo un héroe nacional. Su gran amor, Josefina. Poco después de su última hazaña, ahora como un héroe con brillante porvenir, Napoleón despertó el interés de la mujer que marcaría su destino para siempre, Joséphine de Beauharnais, de 33 años. La joven Josefina, viuda de Alexandre de Beauharnais, despertó la desconfianza de la madre y hermanas del joven general, quienes nunca aprobaron que éste se relacionara con una mujer que le llevaba 4 años de edad y que además tenía 2 hijos de su difunto marido. Sin embargo, Napoleón no tardó en caer bajo el hechizo de Josefina, y en marzo de 1796, sin cumplir siquiera un año de conocerse, Napoleón y Josefina se casaron, iniciando un matrimonio tan apasionado como turbulento, muy apartado de la historia de amor que se cuenta. Y es que, mientras que Bonaparte era vehemente y constante con las muestras de devoción hacia su esposa, a la que escribía largas cartas y poemas, Josefina a veces se mostraba fría y distante, sin explicación alguna. Y es que estos desencuentros amorosos servirían más adelante para cambiar el curso de la historia. Pero de momento, sigamos con los éxitos y su ascenso al poder. Las campañas de Italia y Egipto. Solo 2 días después de su boda, Napoleón partió nuevamente a la guerra, esta vez a Italia, donde su misión sería vencer al ejército austriaco, más numeroso y dirigido por generales con mucha más experiencia en batalla que el propio Napoleón. ¿Y qué sucedió? Bueno, para sorpresa de Europa y el mundo, en menos de un año, tras una exitosa campaña en Lombardía y en la batalla del Puente de Arcole, Napoleón se alzó victorioso sobre 4 de los generales más experimentados de Europa en una batalla en donde se ganó el cariñoso apodo de Pequeño Cabo. Tras esta victoria, el Directorio, que así es como se llamaba al nuevo gobierno francés, se anexó las regiones cercanas al río Rin, los actuales Países Bajos, el norte de Italia y posteriormente Venecia. Llegado a este punto, Napoleón había alcanzado unos niveles de popularidad e influencia enormes en Francia. Tanto fue así que muchos de los miembros del gobierno comenzaron a temer que este genio militar y héroe de guerra, tan adorado por el pueblo como por los militares,
alcanzara demasiado poder. Y razones no les faltaban. Por este motivo, el directorio lo envió a una nueva misión: doblegar al eterno rival de Francia, el Reino Unido de Inglaterra e Irlanda. Las malas lenguas dicen que, conscientes de la superioridad de los británicos en alta mar, y viendo que los éxitos de Napoleón eran ante todo terrestres, el directorio realmente buscaba que Napoleón perdiera la batalla y terminase muerto, preso, o al menos perdiera su popularidad. Pero Napoleón no era ingenuo, sabía que no podía vencer a los británicos en el mar, pero aceptó enfrentarlos en sus propias condiciones, no en su isla, sino en el otro extremo del mapa, en Egipto. Egipto pertenecía entonces al Imperio Otomano, pero el Canal de Suez, ese pequeño espacio que separa el norte de África con Asia, era la principal ruta comercial de Inglaterra. Sin esa puerta, los ingleses tendrían muchas dificultades. La campaña fue aprobada, y Napoleón viajó a Oriente, conquistando la isla de Malta, Alejandría, el Cairo y el Bajo Egipto. Eso sí, no todo fue perfecto en Oriente, donde la flota británica del almirante Nelson se apersonó en el delta del Nilo, aplastando a la flota francesa y dejándolos varados. Solo 2 naves francesas sobrevivieron. Egipto fue una victoria pírrica. Bonaparte conquistó Egipto y tomó el control de la ruta comercial del Canal de Suez, pero el directorio francés perdió importantes naves y no logró su misión de dar un golpe severo a los británicos. Aún así, Napoleón supo usar esto a su favor de manera muy inteligente. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, llevó consigo a muchos científicos y artistas a Egipto, una tierra exótica e inexplorada para los franceses. Las maravillas descubiertas en Oriente hicieron la victoria sobre los otomanos más brillante de lo que era, y le preparó para el ascenso al poder absoluto. Ascenso al poder absoluto. Mientras que Napoleón era el máximo héroe de Francia, el directorio, el gobierno al que éste respondía, era sumamente impopular. El país seguía en bancarrota, y los miembros del directorio eran más conocidos por su corrupción e incapacidad para solucionar los problemas del país que por otra cosa. Y fue así que, en un intento de paliar la crisis, 2 de los directores, Sieyès y Dicot, le pidieron ayuda a Napoleón para dar un golpe de Estado. Y como ya podrás adivinar, Napoleón aceptó la propuesta. Durante los días 9 y 10 de noviembre de 1799, sus militares tomaron el control del directorio, lo disolvieron e instauraron un gobierno provisional dirigido por 3 cónsules, Sieyès, Dicot y el propio Napoleón Bonaparte, que fue elegido como primer cónsul y luego como cónsul vitalicio, convirtiéndose así en el hombre más poderoso de Francia. Bonaparte no perdió un momento. Durante su consulado hizo varias reformas, centralizando el gobierno, instalando un nuevo código tributario, un banco central, nuevas leyes y un sistema de carreteras y alcantarillado. También firmó en 1802 una breve tregua con Gran Bretaña. Vendió la colonia de Luisiana a los Estados Unidos en 1803 y en 1804 se autoproclamó emperador de Francia, en una impresionante ceremonia en la Catedral de Notre Dame, ceremonia en la que, aun buscando hacer apología a las costumbres de los antiguos imperios y hacer las paces con la Iglesia, el conquistador no permitió que fuese el Papa quien le ciñera la corona. El Papa estaba presente, pero Napoleón se coronó a sí mismo. El apogeo de Napoleón, la batalla de Austerlitz. En su tierra Napoleón era venerado con un fervor casi divino, y el ejército le era leal hasta la muerte, pero tras las fronteras de su imperio, el resto de Europa temía que el pequeño cabo se viniera demasiado arriba en su afán conquistador. Por eso, tras la coronación de Bonaparte se fundó la Tercera Coalición, en donde Austria, Inglaterra, Rusia, Nápoles y Suecia se unían para enfrentarse al nuevo emperador con ansias de conquista. Las cosas comenzaron bien para los aliados, con una fulminante victoria en el Cabo de Trafalgar, donde la flota del almirante Nelson aplastaba totalmente a la francesa y destruía por completo las pretensiones napoleónicas de anexionarse Inglaterra.
Sin embargo, a Napoleón le fue mucho mejor en el continente y en diciembre de 1805, en una de las maniobras militares más sorprendentes de todos los tiempos, el ejército franco aplastó a las tropas austro-rusas en la batalla de Austerlitz, considerada por muchos historiadores y por el mismo Napoleón como su más grande hazaña. Una batalla que aún hoy es estudiada en las grandes academias militares y que se conoce como la Batalla de los Tres Emperadores. Tras esta derrota, Austria tuvo que entregar a los franceses la zona norte de Italia, y las fronteras francesas crecieron aún más. El Sacro Imperio Romano Germánico, que tenía más de 1000 años de historia, se partió a la mitad, en donde Bonaparte colocó a varios de sus hermanos como reyes: José como rey de Nápoles, Luis como rey de Holanda y Jerónimo como rey de Westfalia. El poder de Bonaparte era indiscutido, su autoridad era férrea, y algunos de sus enemigos le consideraban como un dios de la guerra. Sin embargo, al final del día era un simple hombre, y como todo hombre, tendría que caer. Los tres grandes errores: España, Rusia y Metternich. El emperador Bonaparte aún tenía cuentas pendientes con los británicos, pero la flota francesa estaba en ruinas, y frente a los británicos, sus almirantes eran torpes e inexpertos, y al no poder vencerles en batalla, Bonaparte impuso un severo bloqueo continental en el que prohibía a toda Europa comerciar con Inglaterra, un bloqueo que Portugal se negó a aceptar. Así que Napoleón hizo un trato con el Reino de España para que sus tropas pudieran cruzar el país sin problemas, y así juntos, españoles y franceses podrían conquistar y repartirse Portugal. Todo salió bien al principio, pero tras vencer a los portugueses, las cosas se complicaron. Y aquí llegó el primer gran error de Napoleón. En su avance contra Portugal, algunos oficiales franceses ocuparon ciudades españolas y el pueblo español comenzó a desconfiar. La situación fue a peor, y pronto se inició una revolución popular contra la ocupación francesa, la famosa Guerra de la Independencia Española. Bonaparte tuvo que ir a España él mismo, someter al ejército hispano y colocar a su hermano José en el trono de España. Pero este nunca fue reconocido por el pueblo, y la revuelta española fue tan eficiente que tras una importante derrota en la batalla de Bailén, Francia acabó retirándose de España. En aquel tiempo llegó a la corte un hombre llamado Clemente de Metternich, conservador, elegante y un incurable mujeriego, que llegó a Francia como nuevo embajador de Austria. Napoleón quería que Austria siguiera siendo un débil satélite francés que obedeciera órdenes y cuyos impuestos sirvieran como alimento a la maquinaria política, social y militar de Francia. Y Metternich jugaría un papel importante en esos planes. Así, en un intento de poner al nuevo embajador de su lado, Napoleón arregló un amorío entre Metternich y su hermana, Caroline. Un romance efímero, pero que brindó importante información a ambos. Por medio de su hermana Caroline, Napoleón escuchó lo que esperaba oír. Y Metternich, por su parte, descubrió algo igual o más valioso. ¿Y qué fue lo que descubrió Metternich? Pues que el emperador Napoleón amaba apasionadamente a su esposa, aun cuando este matrimonio no le hacía totalmente feliz. Y no solo porque, en ocasiones, el emperador tuviera dudas de que su esposa le amara, sino que Josefina ya tenía cerca de 40 años y no podía darle un heredero. Metternich vio en esta información una gran oportunidad y trazó un plan. Así, 2 años más tarde, el emperador Francisco II de Austria le hizo una oferta: tomar a su hija mayor como esposa, la archiduquesa María Luisa de Austria, que tenía 18 años de edad. La joven no solo podría darle su ansiado heredero, sino que casándose con ella, Napoleón se convertiría en un miembro de la alta nobleza europea, y tal vez así, Austria dejaría de rebelarse. En 1810 se divorció de Josefina, se casó con María Luisa, y en menos de un año nació el anhelado heredero al imperio francés, Napoleón II. Y así fue como llegó su último gran error: la invasión a Rusia. Antes de la campaña en Rusia, su confiable amigo Metternich
hizo a Napoleón otra atractiva oferta. Metternich le ofreció un ejército de 35.000 soldados como soporte para sus tropas, y a cambio, el emperador solo debía permitir que el imperio austriaco reconstruyera su ejército. Napoleón no vio ningún riesgo. Estaba casado con la hija del emperador de Austria, que era el abuelo de su hijo y su suegro. La nobleza austriaca ya no era un enemigo, era familia, así que aceptó. Y lo que ocurrió después es que la campaña de Rusia supuso el mayor desastre de su carrera. Napoleón armó el mayor ejército de su época. Un ejército que, dependiendo de las fuentes, rondaba entre los 450.000 y 600.000 efectivos y que fue masacrado casi por completo, pero no por el ejército ruso, sino por las condiciones a las que se enfrentaron en la tierra de los zares. Napoleón esperaba que las tropas del zar Alejandro I se resistieran con fuerza, pero esto fue lo último que hicieron. Cada vez que el conquistador llegaba a alguna importante ciudad rusa, la encontraba saqueada, con los campos reducidos a cenizas y sin nada que comer tras sus muros. El enorme ejército francés acabó volviéndose un blanco demasiado fácil y atractivo para tropas de cosacos y guerrilleros rusos, cuya estrategia se basaba en grupos que llegaban a toda prisa, ocasionaban todo el daño posible y luego huían. Era como pelear con el aire. Cuando Napoleón llegó a Moscú, ciudad sagrada para los rusos, se encontró con más de lo mismo, una ciudad vacía, campos quemados y nada que comer. Luego llegó el invierno y al final no tuvo más opción que volver sobre sus pasos, guiando un maltrecho ejército del que no sobrevivió ni una cuarta parte. El propio Napoleón estuvo a punto de morir en su periplo de vuelta a Francia. La traición de Austria y Metternich. Un año más tarde, Rusia, Prusia, Inglaterra, España, Portugal y Suecia forjaron una nueva alianza en contra de Napoleón, cuyas fuerzas estaban bastante mermadas después de las derrotas en España y la sangría de Rusia. Napoleón estaba en problemas, así que acudió a sus aliados austriacos en busca de una alianza. Sin embargo, una noticia tan horrible como inesperada llegó a sus oídos. El imperio austriaco, gobernado por su suegro Francisco II, le puso un ultimátum. A menos que Francia accediera a volver a sus fronteras pre-napoleónicas, Austria se uniría a los aliados en su contra y lo destruirían. La idea había sido propuesta por su confiable amigo y embajador de Austria, Metternich, quien realmente nunca estuvo de su lado, y todo formaba parte de un gran plan para destruir a Napoleón y su imperio. Los términos eran claros. Napoleón podía conformarse con imperar en Francia o desaparecer de la escena. El emperador rehusó aceptar las condiciones y fue nuevamente a la guerra, una guerra que esta vez terminó con su derrota en 1814, su exilio a la isla de Elba y la restauración de las monarquías que había destrozado en su carrera anexionista. El último acto. Napoleón jamás se recuperó de esta derrota, aunque todavía tuvo fuerzas para dar un último gran susto a sus enemigos. Mientras Luis XVIII era coronado nuevo rey de Francia y se volvía al absolutismo, Napoleón escapa de la isla de Elba y regresa a Francia. Su objetivo era claro: recuperar su corona y vengarse de todos sus enemigos. En marzo de 1815 ya estaba en París al frente de un poderoso ejército que expulsó al recién coronado Luis XVIII, y desde allí gobernó durante 100 días antes de que surgiera una nueva coalición para derrocarlo. Fue necesario reunir un ejército compuesto por fuerzas británicas, alemanas y holandesas, bajo el mando del duque de Wellington, un experimentado noble y militar inglés cuya participación había sido decisiva en la guerra contra España. La última gran batalla tuvo lugar en Waterloo para derrotar, esta vez de forma definitiva, al estratega militar más destacado del siglo XVIII. Su única salida terminó siendo la abdicación del poder y su exilio a la solitaria isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, mucho más cercana a las costas de Sudáfrica que a las europeas. 6 años después, según algunas fuentes, Napoleón Bonaparte murió a los 51 años, aquejado por un feroz cáncer de estómago, mientras que otras fuentes
sugieren que fue resultado de un lento y calculado envenenamiento ideado por sus enemigos, quienes prefirieron eliminarlo del tablero de una vez por todas. Se dice que las últimas palabras que pronunció representaban todo lo que había sido importante en su vida, todo por lo que había luchado y que en el último momento había acabado perdiendo. Francia, el ejército, Josefina. Hasta la próxima, curiosos de la historia.